En la primavera de 1945, las fuerzas estadounidenses se estaban aproximando a Japón desde el sur y el este. En el oeste, en China, Birmania y la India, se estaba llevando a cabo otra campaña militar. Japón había invadido China en 1937. Estados Unidos había considerado al líder chino Chiang Kai-shek como un aliado de Occidente y le había enviado ayuda. La mayor parte de esta pasaba por Birmania bajo control británico a través de la llamada Carretera de Birmania por las montañas y hacia el sur de China. En 1942, Japón invadió Birmania y echó a los británicos. La carretera de Birmania quedó cerrada. 6 meses después, Gran Bretaña lanzó el primero de una serie de ataques para retomar Birmania y volver a abrir la carretera. El primero, que tuvo lugar a finales de 1942, avanzó por la costa de Birmania desde la India. Pero los japoneses lo aplastaron. El segundo, 9 meses más tarde, intentó acercarse de otra forma. En vez de enviar una fuerza convencional, pequeños grupos de soldados británicos fueron infiltrándose en profundidad tras las líneas japonesas. Eran conocidos como los Chindits y habían sido creados por el nada convencional coronel Ord Wingate. Su tarea era destruir las líneas ferroviarias y desbaratar las comunicaciones japonesas. Chindits. Este es el nombre que reciben las estatuas que guardan las escaleras de las pagodas birmanas. Un nombre para una leyenda que se ha hecho realidad. Los guardianes vivientes de la libertad de Birmania. Pero los japoneses se apresuraron a acorralarlos. A mediados de abril de 1943, más de una tercera parte de las fuerzas Chindits había sido eliminada. Los que quedaban tuvieron que replegarse y regresar a la India. La lucha para retomar Birmania se estaba convirtiendo en un grave problema. Así las cosas, a finales de 1943, los aliados recurrieron al general estadounidense Joseph Stilwell. Stilwell había dedicado años a ayudar en la preparación de las fuerzas de la vecina China. Los aliados decidieron realizar una prueba para evaluar el trabajo realizado. Los soldados chinos de Stilwell serían enviados a Birmania con el refuerzo de un grupo de soldados de élite estadounidense conocidos como los Merrill's Marauders, o merodeadores de Merrill, avezados en la lucha en la jungla. En octubre de 1943, estas fuerzas cruzaban la frontera y se abrían camino hacia la zona sur del país. Mientras, el ejército británico de la India lanzaba un ataque de diversión a lo largo de la costa de Birmania. Finalmente, los Chindits penetraron en profundidad en el norte de Birmania, detrás de las líneas enemigas, con objeto de cortar las rutas de abastecimiento japonesas. Los japoneses se dejaron engañar por la táctica de diversión y enviaron fuerzas para contraatacar a lo largo de la costa.
Dos divisiones de soldados de la India británica se enfrentaban a una lucha encarnizada. Pero las fuerzas aliadas no cedieron terreno. Eran reabastecidas por avión, lo que les permitió responder con eficacia y 2 semanas después, los japoneses se batían en retirada. En realidad se trataba solo de un aplazamiento temporal. Los japoneses lanzaron entonces su propia contraofensiva. En marzo de 1944, en un intento por desbaratar los preparativos aliados para ataques subsiguientes, invadieron India. Durante 2 semanas, la lucha fue encarnizada. Las ciudades de Imphal y Kohima fueron asediadas. En su ataque, los japoneses encontraron una fuerte resistencia y finalmente tuvieron que retirarse. Más de 65.000 japoneses habían perecido. Se trataba de un golpe muy importante a su fuerza militar en la región. Mientras, en Birmania, las fuerzas chinas de Stilwell se habían abierto camino hacia la zona sur del país, y en mayo de 1944 habían alcanzado la importante ciudad encrucijada de Myitkyina, en la antigua carretera de Birmania. Durante 3 meses, los japoneses resistieron. Por fin, a principios de agosto de 1944, Myitkyina cayó. La vía estaba libre para que los hombres de Stilwell prosiguiesen su avance hacia la zona este del país. Pronto se unió a ellos una fuerza recién llegada de tropas anglo-indias al mando del general británico William Slim, que empezó a avanzar hacia el centro del país. A principios de marzo de 1945, las fuerzas del general Slim tomaron el centro de comunicaciones de Meiktila. Poco después tomaban Mandalay. Ante la llegada de la estación de los monzones, las fuerzas del general Stilwell se atrincheraron en el este. Las fuerzas del general Slim siguieron empujando hacia la capital de Birmania, Rangún. La lluvia les obligó a reducir la marcha. A pesar de ello, a principios de mayo de 1945, las tropas aliadas se hallaban a unos 30 kilómetros al norte de Rangún. Como apoyo al avance, desde el sur se enviaron refuerzos aliados. Los Gurkhas se lanzaron en paracaídas sobre el delta del Irrawaddy. Una división india llegó por mar. Finalmente, el 3 de mayo de 1945, las fuerzas aliadas entraban en Rangún. Pero la ciudad estaba vacía. Los japoneses se habían ido antes de arriesgarse a quedar aislados. Se encontraban en plena estación de los monzones. La campaña para echar a los japoneses realmente había finalizado. La siguiente etapa de la guerra en el sureste asiático sería Malasia. A pesar de los éxitos, las bajas aliadas en la guerra contra los japoneses habían sido elevadísimas. Los norteamericanos buscaban desesperadamente una manera de poner fin a la guerra sin tener que invadir el corazón del archipiélago japonés.